Continuamos en Forinvest Televisión y en los próximos minutos conversaremos con José Manuel Pastor, que es vicedecano de Comunicación y Relaciones con la Empresa de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. José Manuel Pastor, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es la participación de la Facultad de Economía con Forinvest? La Facultad de Economía es el único centro académico que forma parte del comité organizador de Forinvest. Nuestra participación es tanto en la organización como aportamos ponentes, moderación de mesas redondas y por supuesto estudiantes. Alrededor de 1000 estudiantes de la Facultad de Economía, tanto del campus de Taronchers como de nuestro campus de Ontinyent, están viniendo con autobuses a participar estos 2 días en las actividades que hay organizadas. ¿Podrías perfilar un poco en qué consisten estas actividades? Bueno, hay actividades, hay mesas redondas, hay sesiones de bolsa, sesiones de banca personal. Hay un sector muy importante que le interesa mucho a los estudiantes por sus perspectivas de empleo futuros, es el sector del seguro. Hay una parte muy activa en una zona del sector de seguro. Está también la zona del asesor fiscal, el foro del asesor, donde hay interesantes actividades sobre novedades fiscales y también ponencias muy interesantes. Y luego hay muchas actividades que para ellos les interesan mucho porque son de formación. Tengamos en cuenta que hay muchos estudiantes que ahora mismo están acabando la carrera, no saben muy bien o incluso en el último curso y tienen que empezar a hacer prácticas, entonces buscan prácticas, buscan empleo, buscan extender su formación más allá de la carrera y bueno, pues aquí encuentran información muy interesante con ofertas de posgrado, por ejemplo. Hablemos de esas ofertas de posgrado y de esos grados que se ofertan desde la Facultad de Economía. En la facultad pues es el centro de la Comunidad Valenciana con una oferta de posgrado más amplia. Tengamos en cuenta que ofertamos 17 másteres oficiales. Yo creo que es interesante nuestra labor pedagógica en este caso porque el estudiante muchas veces no sabe diferenciar entre lo que es un máster no oficial, aunque sea un título propio de una universidad, que muchas veces incluso no lo es. Bajo el título de máster hay, como digo, títulos propios, títulos que dan empresas con ánimo de lucro sin ningún tipo de garantías y luego están los másteres oficiales. Yo me estoy refiriendo a la oferta de másteres oficiales de la facultad. Tenemos másteres desde la rama de economía, de máster en política económica, el máster de economía y de la rama de empresa pues tenemos desde de contabilidad, de auditoría, de finanzas, máster de estrategia, de MBA, de marketing. Me dejo muchos, pero son una oferta muy amplia. Nos falta a los ciudadanos, a los españoles, nos falta cultura económica. ¿Cree que con cultura económica nos irían mejor las cosas? Hombre, desde luego no nos hubiera pasado lo que nos ha pasado. La crisis financiera viene en gran medida motivada por esto. Lo que pasa es que los conocimientos básicos de economía ahora se han ampliado mucho. Digamos que se ha generalizado, se han universalizado conceptos como la prima de riesgo, que hace pues 5 o 6 años nadie sabía lo que era, ni el Euribor, y ahora son conceptos que domina todo el mundo. Pero de hecho, la cultura económica es necesaria, no en vano. La asignatura de economía está en bachillerato, con 4 horas a la semana de formación. Hablemos un poco de las previsiones del año, algo que estamos acostumbrados por la prensa económica. ¿Qué tiene que aportar a estas previsiones José Manuel Pastor, vicedecano de Comunicación de la Facultad y además investigador del IBA? Precisamente vengo ahora de moderar una mesa en donde en primer lugar la conferencia inaugural ha sido del conseller de Economía, Empleo y Turismo, Máximo Buch, donde nos ha hablado de las excelentes perspectivas económicas para la Comunidad Valenciana. Y luego ha habido una mesa con 2 profesores de la Facultad de Economía, Javier Andrés y Rafael Domenech, donde nos han hablado de las previsiones económicas que hay. ¿Qué dicen todos los servicios de estudio, tanto FUNCAS como el BBVA, como el propio presidente del gobierno? Pues que esto empieza a reactivarse. Parece que hemos tocado fondo y las previsiones se hacen mucho más optimistas y lo que es más importante, se están revisando continuamente el alza. La semana pasada, el jueves pasado, FUNCAS revisó su previsión 6 décimas, hasta el 3%. El servicio de estudios del BBVA la ha subido hasta el 2,7%, la ha subido 4 décimas. El ministro Rajoy la ha subido al 2,4% y ha dicho que seguramente la revisará al alza. ¿Esto se traducirá en empleo? Pues parece que sí. Parece que ya se está viendo una reactivación en el mercado de trabajo. No esperemos que nuestra tasa de paro baje del 25 al 8% como disfrutamos en algún momento de la historia en un plumazo, pero yo creo que se va
se va a ir alcanzando poco a poco. Y lo que sí que está claro es que donde mejores son las perspectivas económicas son para los más formados. Esto hay consenso generalizado. La mayoría del empleo que se está creando es para universitarios. Por tanto, aquellas personas, y esto es algo que insisto en mis estudios y cuando me entrevistan, es que tenemos un 49% de parados que tienen solamente estudios hasta obligatorios. Esto es, para estas personas, la formación continua va a ser determinante. Y si algo sucede con el capital humano y con la formación, es que se produce algo que los sociólogos llaman el efecto Mateo. Y es que precisamente los que más tienen capital humano, en este caso, son los que más se forman. Más formación continua. La formación continua va a ser clave. El estar en continua formación, el adaptarse a las nuevas condiciones. Pues nos quedamos con esa idea de formación. José Manuel Pastor, vicedecano de Comunicación y Relaciones con la Empresa de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Un placer haber conversado estos minutos y gracias por acercarnos a la universidad. Muchas gracias a ustedes.